De acuerdo. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase del curso de After Effects presentado por Sami Halawa para la escuela IT, en la clase en la que vamos a presentar un poco el contenido de capas de formas, gráficos y todo tipo de máscaras dentro de After Effects. Esta clase va a ser muy interesante y muy práctica, porque con el paso de las versiones en After Effects cada vez tenemos disponibles más herramientas para no tener que disponer de otros programas como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW y hacer las cosas directamente dentro de After Effects. Esto nos da ventajas no solo de que es más rápido hacerlo dentro de After Effects, sino que vamos a tener muchas herramientas para poder animar nuestros gráficos, crear todo tipo de mosaicos y un montón de animaciones que nos van a ser muy útiles a la hora de generar gráficos dentro de After Effects. Asimismo, vamos también a introducir el concepto de máscara, que es algo sumamente importante. Y también vamos a ver un poco los estilos de capa. Y si nos da tiempo también algo de animación de recorrido. Algo que preguntó ayer alguien de cómo hacer que un recorrido, cómo dibujar el recorrido del cochecito, por ejemplo, lo podemos hacer perfectamente dentro de After Effects. Entonces hoy vamos a dedicarnos un poco a los vectores y a todo este tipo de gráficos, que promete ser muy interesante. Bien. Entonces, bueno, como veis, tengo aquí abierto el After Effects. Tenemos, como siempre, ir a espacio de trabajo y restablecer estándar para que no tengamos ningún problema. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco cómo funcionan los vectores, las máscaras y todo este trabajo en After Effects. Entonces, para no trabajar sobre vacío, recordad que necesitamos crear una composición. Nos vamos a capa, nueva composición. No voy a hacer una muy grande. Voy a hacerla más o menos algo así estaría bien. Esto lo elegís vosotros y de la duración tampoco la voy a hacer mucha porque de momento no vamos a empezar animando, ¿no? Y voy a hacer nuestro fondo blanco. Hoy lo podemos hacer. Recordad que este es un fondo falso, pero que a la hora de trabajar pues ayuda bastante. Tengo aquí nuestra... Tengo aquí básicamente nuestra composición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar viendo un poco qué son las herramientas que vamos a usar y todo esto. Hoy nos vamos a mover básicamente con estas dos herramientas que tenemos aquí, estos dos grupos de herramientas. El de la derecha es la herramienta pluma, que muchos conoceréis, porque básicamente la herramienta básica que se usa para crear los gráficos vectoriales en muchos programas. Y que si dejáis apretado, pues tenéis también para añadir, para restar vectores, para convertir. Y una cosa que han añadido nueva que es el Max Feather Tool, que es para cuando veamos lo de las máscaras, para definir un poco cómo queremos que sea el calado de la máscara, que se puede personalizar más de lo que se podía hacer antes. Esto lo veremos tranquilamente. Bien. Asimismo, tenemos aquí, si dejáis apretado, varios tipos de capas de formas. Que bueno, estos son predeterminados y que se usan pues cuando se tienen que usar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a empezar viendo antes que nada es la creación de gráficos. Estas herramientas se usan para dos cosas. Se usan para crear las capas de formas, que es una cosa que creo que han introducido en After Effects CS4. Antes de CS4 no hay capas de formas. Creo que es CS4. Y asimismo lo podemos usar también para crear las máscaras dentro de nuestras capas, ¿no? Ya veremos lo que es una máscara un poquito más tarde dentro de la explicación. Entonces, bueno, para crear un gráfico antes que nada en After Effects, podéis seleccionar vuestra herramienta. En este caso voy a escoger la herramienta pluma. Y quiero que dibujéis algo encima de la composición, básicamente. Veis que no tenemos todavía ninguna capa, ¿no? Entonces, hacemos así, un poco, y vamos dibujando una forma. Así. Tampoco me voy a poner yo muy artístico, porque básicamente tampoco... Pero bueno, es simplemente para que veáis el uso de las cosas. Así. Y vamos a crear una forma tan chula como esta. Vemos que en cuanto la hemos creado, ya ha aparecido aquí una capa. ¿Ves? Y además es una capa, recordad que si el texto tenía una letra T o el sólido tiene el color del sólido a la izquierda, las capas de forma se caracterizan por tener la forma de una estrellita a la izquierda. Vemos que cuando seleccionamos la capa, arriba nos aparecen algunos comandos, algunos valores. Recordad que en After Effects siempre a la derecha del panel de herramientas, esta parte que tenemos aquí, generalmente son herramientas adicionales que se crean cuando usamos otro tipo de herramientas. Generalmente lo que quiere decir que si cogemos otra herramienta como el pincel de clonar o cosas así, aquí arriba nos van a aparecer más opciones de esa herramienta.
No es siempre, pero bueno, es básicamente así. Entonces aquí vemos que podemos cambiar lo más básico, que es el fondo y el borde. Que de hecho lo vamos a cambiar, porque esto no está muy allá. Entonces cogemos el fondo. Voy a hacer, por ejemplo, una cosa, un azulito tan bonito como este. Y le voy a añadir también un borde azul oscuro. Recordad el truco siempre, cuando no sepáis los colores complementarios o no queréis romper mucho la cabeza, es siempre un color y uno más oscuro que él. Es una combinación que nunca falla para crear este tipo de, fijaos, este tipo de dibujos, que está ahí casi como pintado, ¿no? ¿Veis? Y el grosor lo podéis cambiar si lo queréis más grueso o menos grueso. Yo lo voy a dejar así que está bastante bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que estas opciones que tenemos aquí, también podemos pinchar sobre ellas para acceder a más opciones. Por ejemplo, si queremos que en vez de un color sólido sea un degradado, tenemos que pinchar encima del botón, supongo que en español lo llamarán contenido o algo así, fondo, y aquí podéis elegir si queréis que sea vacío, un degradado radial, como lo queráis. Voy a coger un degradado, por ejemplo, simplemente para que veáis un poco cómo funciona. Tenemos aquí la herramienta de degradado, ¿lo veis? Así. Que tenemos la herramienta y simplemente pinchando encima del degradado podemos seleccionar nuestro degradado. En After Effects el editor de degradado a mí personalmente me gusta más que en Photoshop, es como más elegante. Y bueno, tenéis pues para hacer degradados, básicamente. Podéis elegir, por ejemplo, si queremos uno azul, esto, así, algo así, por ejemplo. Y creamos pues una forma bastante más atractiva. Incluso le podemos dar degradados a los bordes, que como veremos es una técnica de diseño muy importante. Así que le voy a aplicar también otro degradado. Vemos que aquí no estamos descubriendo América porque este tipo de cosas mucho las conoceréis de otros programas, ¿no? Pero bueno, es simplemente para que lo vayamos sabiendo un poco. Entonces fijaos que la raya de degradado del borde aparece con rayitas discontinuas y la raya de degradado del contenido aparece con una línea continua, para que no nos confundamos con ello. Fijaos que es una forma muy fácil de crear gráficos dentro de After Effects. Quizá queda bonito, tampoco parece que la utilidad es muy grande de momento, pero ya veréis que, como os dije ayer, todo usado de una manera buena puede quedar bastante bien. Fijaos que tenemos ya este tipo de gráficos que puede quedar bastante bien. Pero si le queréis poner menos borde, bueno, hacedlo como queráis. Entonces, bueno, estas son las opciones que tenemos a la vista de alguna manera. Tenemos aquí un panelcito que pone añadir, en el que vamos a poder añadir podemos añadir un montón de cosas. Lo vamos a ver ahora un poco en más detalle. Porque obviamente siempre habrá gente que quiera más, ¿no? Más que poder elegir solo el fondo y esto. Y las herramientas de verdad de After Effects vienen cuando nosotros abrimos aquí abajo. Recordad que el panel transformar lo tienen todas las capas y aquí, como os dije, siempre aparece otro panel para capas especiales. Este panel se llama el panel de contenidos, que aparecerá únicamente en las formas de capa. Bien, vamos a coger nuestro panel de contenidos y nos aparece forma 1. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros en un panel de capas podemos tener varias formas. Esta es la primera forma, pero nosotros podríamos tener varias de estas nubecitas, si pueden llamarse, en la misma, ¿cómo se llama? Ahí se me dio, en la misma capa de formas, básicamente. Entonces abrimos así la capa de formas y vemos que tenemos cuatro atributos, podemos llamarlos, que forman esta primera forma. Y los tenemos definidos de una forma bastante más precisa que lo que tenemos arriba. Esto de arriba es como unos comandos rápidos para quien quiere crear formas sin complicarse la vida. Aquí abajo es donde tenemos la verdad. Vemos que tenemos una cosa, el primero que se llama el recorrido. Como veis, el recorrido no tiene ningún valor, pero vemos que a la izquierda del recorrido nos aparece un relojito. Entonces creo que para muchos que tengáis una cabeza un poco así más abierta, os habréis dado cuenta las posibilidades que un pequeño relojito aquí da. Son básicamente posibilidades de animación. Nosotros podemos hacer animaciones cambiando el recorrido, lo que es la forma, la podemos cambiar en el tiempo y After Effects nos va a hacer lo que es la interpolación, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver ahora un poquito más tarde, pero como veis es algo muy potente. Tenemos también el borde, que lo pone como un borde degradado, así como también el fondo, ¿no? Entonces aquí veis que podéis coger cosas más específicas, ¿no? Si queréis
el tipo de cómo se compone, si se pone delante o detrás del fondo. Esto es para el borde, ¿no? Cuando empieza lo del degradado, esto es para el degradado. Tenéis también la opacidad del borde, si queréis que sea un borde translúcido y este tipo de cosas. Y como veis, lo bueno es que todo tiene relojitos. Tenemos incluso dashes, que esto vale para que no sea continuo, ¿veis? Entonces podemos añadir varios de estos. Y básicamente valen pues para hacer este tipo de bordes discontinuos. Que como veis ya las cosas empiezan a tomar su... Empiezan a ser bastante más atractivas de lo que estaban pareciendo. Porque muchos os podéis dar la idea de lo importante que es esto. Y sobre todo tenemos aquí una cosa, por ejemplo, que se llama el offset. Que es básicamente el desfase, ¿no? Lo que significa que si nosotros animamos esto podemos conseguir una forma animada. Por ejemplo, voy a darle un desfase así básicamente. Le damos al relojito, lo tenemos a 0, nos movemos un poquito y nos movemos el desfase. Entonces las cosas van a circular. Fijaos qué chulo. ¿Veis? Entonces podemos crear este tipo de animaciones muy fáciles y muy básicas. Las podemos crear dentro de After Effects, pero que también son cosas que si no tuviésemos estas herramientas, a ver quién se pone a hacer 40 sólidos y a moverlos así. Que ni quedarían tan bien ni quedarían tan fáciles y suaves como esto, ¿bien? Entonces, básicamente, pues tenemos este tipo de herramientas. Esto sería para los bordes. Como os estaba diciendo, tenemos también para que los bordes sean más o menos translúcidos, por si queréis hacer cosas más 2.0 de estas que le gusta a la gente. Y luego, básicamente, pues bueno, podéis ir probando con las distintas opciones de redondez y demás, ¿no? Esto es para el borde. Para el fondo vamos a tener cosas parecidas. Tenemos también lo del el degradado, un poco el inicio y el final, si queréis que el degradado se mueva, y la opacidad de solo el borde. Esto es, si vosotros queréis que sea una cosa como más translúcida, si vosotros cambiáis la opacidad de la capa entera, si le damos a la T para cambiar la opacidad, vemos que vamos a bajar la opacidad de todo, incluido el borde. Si nosotros queremos solo bajar la opacidad de lo que hay dentro, volvemos a contenido, forma, nos vamos a degradado, fondo degradado o algo así. Y básicamente le cambiamos la opacidad. Y podemos crear cosas, pues por ejemplo, si yo le bajo la opacidad así, solo para ir probando, voy a duplicarlo también. Entonces fijaos que no se solapan los bordes, pero se solapa el fondo y queda como un efecto bastante así. Es algo extraño, pero bueno, queda también. Podemos cambiar un poco la forma de este para que no quede tan aburrida. Entonces, básicamente podéis ir cogiendo y cambiando los puntos. ¿Habéis visto? Estoy usando la misma herramienta de flecha. No he cogido ni siquiera nada de controlar vectores ni nada. Entonces, fijaos que puede quedar bastante bien. Solo para cambiarle la forma y que no sea el mismo objeto, ¿no? Entonces podéis hacer básicamente un montón de cosas. Y luego pues le podéis cambiar el fondo si queréis para que se solapen los fondos. Como veis, la potencia de esto es muy grande. Vemos que ahora parece, como os estaba diciendo, parece que no tiene mucha, pero si la aplicáis de una forma correcta, desde luego que podéis conseguir verdaderas maravillas con la cosa esta. Cambiarle simplemente un poco los colores para que sea más atractivo al ojo. Así. Algo así. Básicamente. Fijaos. No me preguntéis qué es esto, pero bueno, es algo. Y bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo, además de los fondos, tenemos el último que es transformar. Transformar lo que es la forma en general. Esto lo que coge es, como hemos dicho que podemos tener varias formas, vemos que esto es una forma que podemos tener aquí. Y aquí pues tenemos todas las opciones, la posición, la escala, la opacidad, pero dentro de la forma, que serían más o menos las mismas que tendríamos de la capa. A mí me gusta separarlo o sea, poner una forma en cada capa de formas. Pero bueno, para algunas personas o para algún determinado tipo de efectos que vamos a ver ahora, funciona mejor así. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver que básicamente esto no se limita a dibujar, sino que se limita a animar y añadir un montón de efectos que vamos a ver aquí abajo. Vemos que a la derecha de contenido tenemos una flechita. Os acostumbraréis a estas flechitas porque aparecerán luego cuando veamos lo de la animación de texto. Bien. Entonces aquí con esta flechita pues tenemos, además de este tipo de formas básicas que añadirían otra forma dentro de nuestra capa de formas, tenemos aquí bastantes efectos también. Por ejemplo, voy a crear un nuevo, para verlo mejor, vamos a crear una nueva forma. Entonces voy a aquí, ajustar esto, que no me gusta. Voy a
quitar los ojitos de esto para que no se vean y vamos a crear una nueva forma. En este caso voy a crear algo más así, más poligonal. Una especie de estrella mal hecha. Algo así. Esto. No me preguntéis qué es algo. Y vamos a crearlo también, ahora les voy a poner, no me apetece que sea degradado, me apetece que sea sólido, ¿no? Entonces cogemos así un sólido, lo voy a poner de color amarillo, un amarillo chillón, y el borde lo voy a coger también de amarillo. ¿Habéis visto lo que hago? Pincho encima del nombre borde, hago que sea un color sólido, y luego, una vez que tenemos esa opción de color sólido, escogemos el color. Yo quiero que sea un amarillo oscurito, casi negro. Esta es la forma que yo quiero, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a volver a nuestra forma de aquí. Vemos que esta es esta, la vamos a llamar estrella. Si esto se puede llamar una estrella. Vamos a abrirlo de nuevo, los contenidos, forma, tenemos lo mismo. Y ahora vamos a añadir para ir probando. Por ejemplo, vamos a probar de momento el redondear el redondear bordes. Que fijaos que lo que hace es básicamente redondear todos los bordes. Veis que los efectos aparecen abajo de las formas. Esto es, los efectos afectan a la forma, sí. Tenemos dentro de nuestra capa estrella, tenemos la forma 1, que es efectivamente la estrella. Y luego también tenemos el efecto o atributo que hemos añadido que se llama redondear bordes, que vale básicamente pues para redondear y crear formas como estas. ¿Lo veis? Como sabéis, esto se puede animar si queréis hacer una especie de célula o algo así. No sé. Hay que echarle imaginación al asunto. Lo vemos así. Entonces, básicamente tenemos estas opciones. Podéis ir probando. Tenemos una que se llama Twist también, que vale para hacerlo como en un molinete. Y puedes crear... Básicamente estas cosas las podéis crear para crearos logos imaginarios y ir practicando dentro de After Effects. Si queremos que tenga menos borde a lo mejor. Algo así. Fijaos. Y ya hemos creado pues este tipo de efectos, ¿no? Lo podéis animar también como algo que va dando vueltas. Bueno, yo os voy a decir que esto lo podéis investigar. A mí el que más me gusta, o al menos el más útil, es el que se llama básicamente repetir. Que se llama aquí. Y lo que hace es repetir las cosas. Os voy a dar un ejemplo de repetir, que a mí me gusta mucho, que es para crear unos fondos mucho más modernos, ¿no? Entonces, bueno, antes de introducir la herramienta repetir, voy a crear una nueva composición. Quería preguntar, ¿hay alguna pregunta así? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Alguien que no se haya enterado? Voy a ver si queda alguna pregunta. Pues de momento los tienes a todos atendiendo. De acuerdo, si no hay Por aquí. pregunta. Vale, perfecto. Ya recordáis que los que queráis podéis levantar la mano y responder, porque luego si no se olvidan ¿Cómo se las llama el cosas. efecto en español? ¿Cómo se llama el efecto en español de giro de la estrella? Nos pregunta Ángel. Creo que se llama, es el que tendréis debajo, pues será el cuarto twist. ¿Cómo traduces twist? Como un twist, un torbellino, una espiral a lo mejor. No sé cómo. Molinete. Un molinete, No sí, sé, algo así. Estará traducido algo así. No sé, es el cuarto por abajo. Pero bueno, que tenéis muchos efectos. Hay uno que se llama zigzag, por ejemplo, que podéis ir probando. torsión. Y lo que hace. Torsión nos pregunta. Ah, torsión. Bueno, tenéis un montón de efectos, podéis ir probando aquí. Y como os digo, ahora os voy a enseñar a usar el que a mí más me gusta, que es el efecto repetir, para crear un fondo chulo. Bien. Entonces, bueno, dejando esta composición a un lado, vamos a cambiar el nombre de la composición. Seleccionamos la composición aquí y la vamos a llamar primeras pruebas. Bien. O mejor, si primeras pruebas de capas de forma. Es un nombre un poco largo, pero así nos enteramos de qué es. Y voy a crear una nueva composición, que la voy a hacer más pequeña porque como veis algunos estoy dando un poco por saco moviendo esto para adelante y para abajo, pero es que la verdad es que si le ponéis el ajustar se quedan las cosas como mal. Os dije que After Effects un 68,9% no sabe dividir bien los píxeles y las cosas no quedan suavecitas. Entonces yo no aguanto ver las cosas suavecitas, pero tampoco aguanto que no quepan en la pantalla. Entonces me pone un poquito nervioso. Voy a poner... En esta nueva composición la voy a hacer un poquito más pequeña. Así, 500 a lo mejor. Así. Y esta la vamos a llamar repetidor. Esto es. Porque aquí está al 100% y cabe entera. Y así pues no me molesta tanto. Bien, entonces el repetidor lo vamos a usar para crear un fondo así bonito.
Como veis, no solo tenemos que utilizar las herramientas de pluma, que ahora vamos a ver un poquito más, sino también podemos utilizar las de forma. Yo voy a utilizar en este caso la herramienta elipse, que básicamente nos vale para hacer un circulito. Y voy a hacer un círculo aquí arriba. Voy a meterme aquí. Voy a hacer un círculo pequeñito aquí arriba. Algo así. ¿Lo veis? Incluso está demasiado grande. Voy a hacer un círculo más pequeño. Algo así. Le voy a quitar el borde y voy a hacer el fondo negro. Este es el puntito. Entonces imaginaos que lo que quiero hacer, para uno que sea un poco así más listo, se habrá dado cuenta, lo que quiero hacer es un fondo de puntos. Ya lo veremos ahora qué bien queda. Y cómo lo vamos a usar con un modo de ajuste y demás. Bien. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Lo veis aquí arriba más o menos. Tiene un tamaño más o menos decente. Podría ser más pequeño, pero bueno, lo podemos poner de momento así. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestro repetidor. Cogemos la elipse, la seleccionamos así y le damos a añadir repetidor. Vemos que ya nos habrán aparecido 3 elipses aquí. 3 circulitos. Entonces vamos a ver un poco Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Vemos que nos ha aparecido aquí el efecto de transformar elipse. Lo vemos aquí. Que esto significa que está afectando a... Esperad, no es el transformador, es el repetidor. Lo tenemos aquí. Y bien, tenemos que aquí dos valores, que tenemos lo de las copias y el offset, que es básicamente el desfase, ¿no? Entonces tenemos también una cosa muy importante aquí, que es transformar el repetidor, que vale básicamente para que se cambie en el repetidor. Vemos que lo único aquí cambiado es el tema de la posición, ¿no? Esto hace que la posición entre nuestras copias la vamos a cambiar para que haya una posición más o menos casi mínima, ¿no? Tampoco mínima del todo, pero bueno, algo así estaría bien. Y simplemente por lo que tenemos que hacer es repetirlo. Y vamos a repetir mucho. Subimos las copias hasta que se llena nuestra pantalla entera. Fijaos la utilidad de esta herramienta para crear fondos. Es muy buena. Lo mejor es que ahora tenemos que repetirlo para abajo, pero no tenemos ninguna opción. Si nosotros aquí le metemos para abajo, lo que va a ser quedar es en diagonal. Vemos que no se copia bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se copie para abajo bien? Bueno, muy fácil. Vamos a añadir un segundo repetidor. Seleccionamos el primero para que se añada debajo y añadimos repetidor de nuevo, que se llama repetidor 2. Y este repetidor lo que vamos a hacer es que se repita esta fila, se repite para abajo. Como recordáis que en After Effects todo va en orden, lo que significa que lo que se va a repetir ahora es lo que se ha repetido arriba. El orden es muy importante. Y aquí transformar, en vez de 100 a la derecha, recordad que el primer valor es el X, el segundo es Y, vamos a poner 0. Perfecto. Y vamos a bajarlo. Esto básicamente va a hacer que el repetidor repita para la dirección que le estamos haciendo. Recordad, los repetidores hemos hecho el primer repetidor, que lo que hace es la bolita la va moviendo para la derecha y creamos mucho. Y luego el segundo repetidor, que es lo que ya existe ahí, da igual que sea una bola o que sea la fila que hemos creado, todo lo coge como un elemento y lo repite. Y entonces es básicamente esto, simplemente tenemos que añadir copias ya para acabar con nuestro, fijaos, lo chulo que queda. Y esto para hacer mosaicos y eso es increíble, podéis hacer un montón de cosas. Bien, bueno, aquí además de este tipo de valores, tenemos también unos valores de opacidad de empezar y acabar, si queréis hacer este tipo de degradados o algo así, para que vaya bajando de opacidad y demás, ¿no? Así lo que va a hacer va a ser quitar la opacidad al final, y bueno, tenéis también cosas de escala, si queréis que vaya creciendo para abajo, que cada vez vaya creciendo más. La rotación aquí no tiene mucho sentido. Y bueno, este tipo de cosas. Si tuviésemos otro tipo de capas, pues bueno, podéis experimentar y ser creativos. A mí esto es una de las que más me gusta. Y lo mejor es cómo vamos a usar esto. Bien, lo podéis usar de muchas maneras. A mí la que me gusta es usando ese degradado radial que os enseñé yo para crear fondos. Lo podéis usar muy bien aquí. Entonces vamos a crear un nuevo sólido que vamos a llamar fondo. Así. Lo vamos a poner debajo. Vemos que las bolas ya se ponen sobre este fondo, porque hacerlo así directamente es un poco bestia. Y vamos a aplicar un efecto. Como vimos ayer, seleccionamos nuestra capa, le damos a efecto, generar, ¿cómo le llamaban? Pendiente. Bien, entonces vemos que se crea una pendiente así. Yo voy a crear como las que a mí me gustan, básicamente. Voy a crear una radial. Cojo la radial, la pongo en el centro, bajo un poquito así, y la voy a hacer de un azul claro a un azul oscuro. Azul claro más o menos, un azul más así, bien, a un azul igual, pero un poco más oscuro. Creo que es algo así lo que quería hacer, básicamente. Voy a quitar esto, si no, no me entero.
Vamos a ajustarlo un poquito. Podéis hacer algo así, tampoco... De hecho, hay una cosa que queda bien, que es poner el color del centro, ponerlo directamente blanco. Y entonces queda solamente como una aura. Pero bueno, en este caso voy a hacer más o menos así. El centro blanco y al fondo le dais un color. Esto es muy bueno para dar la tonalidad general. Si tenéis un logo que predomina el azul, el morado aquí, pues aquí elegiríais un poco el color del logo, ¿no? A mí me gusta hacerlo así. Pero bueno, cada uno tiene sus formas. Así. Un fondo más o menos como este. Un poquito más exagerado, si queréis. Así, perfecto. Luego vamos a añadir nuestras formas arriba. Vemos que las formas se quedan arriba. Y lo que tenemos que hacer es bajar simplemente la opacidad para darle este aspecto, fijaos, como mucho más modernillo con los... Con una especie de, pues, de fondo. Y aquí podéis añadir cosas y demás. Hay un modo de fusión que vale para que se vea más en las partes oscuras que en las partes claras. Entonces aquí hay los modos de fusión. ¿Acordáis? Con este lo podéis cambiar. Así que en los modos de fusión probáis. Yo siempre tengo muchos problemas con los modos de fusión. Mejor subid la opacidad arriba. A ver, esperad un segundo, que no me acuerdo yo cuál era. Este vale, es justamente este. Que a mí me gusta. Es el de Overlay, que es el que empieza en el tercer grupo, para los que lo tengan en español, no sé cómo se traduce. Y bueno, básicamente bajamos un poco la opacidad. Y esto lo que hace es que se ve más en la parte de los bordes que en el centro. Así cuando ponemos el logo en el centro, pues no pierde tanto y este blanco nos protege un poco la integridad del logo. Entonces este es uno de los efectos que podemos hacer. Si queréis hacer que las bolitas sean más pequeñas, recordad que esto se cambia muy fácilmente, es la ventaja de esto. Volvéis a contenido. Si quisiésemos hacer las bolas más pequeñas, cogéis el transformar. En este caso tendríamos que coger primero transformar elipse 1, me parece. No sé si coge todo exactamente. ¿Lo veis? Y esto lo que hace básicamente es hacer la bola más pequeña. ¿Sí? Y ahora simplemente tenemos que hacer pues que se repita más. Porque como se hace más pequeña, el número que le hemos dado de repeticiones no es suficiente para cubrir toda la pantalla. ¿Veis que lo estoy ajustando con las flechas del teclado? Lo he subido un poco. Y ahora simplemente pues vamos a hacer que se repita más. Para que si nos gusta más así, vamos al primer repetidor y le subimos el número de copias. Ahí. Y vamos al segundo repetidor y le subimos el número de copias hasta que cubre todo. Se nos ha quedado un poco a la derecha, que lo voy a arreglar ahora. Así. Esto, dentro de lo que cabe, perfecto. Bien. Bueno, entonces así tenemos un fondo pues con más puntitos y que queda muy moderno, ¿no? Y si luego queréis poner un título moderno así, algo tipo una esfera. Esfera. Así. Pero bueno, sin la E inicial para que quede como la tienda esa de ropa. Creo que se escribe así o algo así. Así queda como más modernillo, ¿no? Y simplemente lo ponéis así. Lo ponéis un poco más oscuro a lo mejor. Así. Y queda como pues un texto más moderno. Desde luego que el fondo siempre tiene mucho... Actúa mucho en el dinamismo de las escenas, ¿no? Entonces, bueno, podrías elegir algo así, luego hacer animaciones y demás, ya lo vamos. Es simplemente para que veáis la utilidad. Entonces, bueno, una de las características que a mí me gustan mucho de este repetidor y de estas cosas para la creación de fondos, que vamos a poder ver, es la idea de que no cargan demasiado la memoria del programa. Fijaos que aquí estamos trabajando, multiplicad las bolas para tener, aquí tendremos varios miles de bolas, y fijamos que estamos trabajando pues con una ligereza muy grande, no estamos teniendo problemas de renderización. Eso sí, os recomiendo que cuando lo queráis usar de fondo, pre-rendericéis esto, o sea, lo precompongáis. Ahora os voy a enseñar lo que es la precomposición. Pero básicamente lo que es precomponer es meter esto en otra composición, así se renderiza y no se tiene que estar como calculando todo el rato. Es una cosa bastante buena. Precomponer, ya veremos la técnica de precomponer más detenidamente, pero os adelanto que es simplemente coger nuestras dos capas, seleccionar las capas que queremos precomponer. Precomponer es meterla dentro de otra composición. Así no se tiene que estar guardando siempre, solo es una composición. Y le damos a capa, precomponer, aquí abajo del todo. Y esta nueva precomponer la llamamos fondo de bolas. Fondo de bolas. ¿Veis que ahora estas dos capas se han convertido en una composición que aparecerá también aquí, en nuestra lista de composiciones? Y que si abrís, pues va a tener básicamente este fondo que acabamos de crear. ¿Lo veis? Esta composición se llama repetidor. El repetidor tiene la palabra esfera
y el fondo de bolas, que es básicamente eso. Acordaos, para precomponer, seleccionar las capas que quieres precomponer, capa, precomponer. Bien. Bien, y bueno, básicamente con esto concluimos un poco esta parte de las capas de formas. Todavía nos queda una cosa muy importante, que es lo del 3D, pero antes de introducirlo me gustaría ver si hay alguna pregunta. ¿Ha quedado alguna pregunta o algo que no haya quedado Alguna, claro? alguna tenemos por aquí, Xavi. Nos preguntaba Ángel que cómo puede hacer el blanco del centro sea más grande que los colores azules de los laterales. Eso es un tema de... Mira, es un tema de degradado. Lo voy a explicar ahora. Espera un segundito. Aquí. Simplemente tenéis que iros al degradado. Aquí. Así seleccionáis el fondo. Os vais a la herramienta de control de efectos. Si él quiere que el blanco ocupe más, simplemente tendría que seleccionar la capa y bajar este segundo punto. Así. ¿Lo veis? Entonces este punto lo que hace básicamente es la distancia, si en un degradador radial. Entonces bajándola podríamos hacer que ocupe más parte del centro. Vemos que aquí el blanco ocuparía más, básicamente. Vale, luego nos pregunta si, aparte de precomposición y demás, como comentabas ahora, si se puede guardar como imagen esa imagen, vamos, si la puedes exportar de alguna manera. Para exportar imágenes con After Effects ya lo veremos con más tranquilidad, pero la forma es básicamente poneros donde queráis. Por ejemplo, en este fotograma, a mí me gusta, y os tenéis que ir aquí, composición, guardar fotograma como, y lo podéis guardar como un archivo o como capas de Photoshop. Os recomiendo capas de Photoshop porque generalmente si le dais a guardar como archivo os va a abrir la cola de procesamiento para que lo exportéis como una imagen. Y es un rollo, a mí me da mucha pereza. Yo prefiero exportarlo como Photoshop. Elegís dónde lo queréis guardar y se os guarda. ¿Bien? Vale, pues todo por aquí correcto ya, Sam, puedes continuar. Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a ver, además de lo que hemos estado viendo, vamos a ver un poco las opciones de... Aunque no sé si es mejor dejar el 3D para el final de la clase, pero bueno, ya que estamos, lo voy a explicar ahora con las capas de forma. After Effects nos da unas opciones de crear 3D bastante importantes. Ya lo veremos en textos, pero nos permite básicamente crear textos 3D y formas 3D de una manera muy fácil. ¿Cómo se va a hacer esto? Bien. Entonces vamos a crear una especie de... Le voy a cambiar el nombre porque esta tienda ya existe. Y lo vamos a llamar... no sé. Los Mundos. Algo así. Los Mundos. Como una tienda que se llame Tienda Los Mundos. Estoy yo muy inspirado hoy para tiendas. Y le cambiamos básicamente el nombre así. Bien. Los Mundos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser básicamente el logo. Vamos a hacer el logo. Y para hacer el logo voy a hacer una estrella y le voy a hacer como hemos hecho antes, el molinete ese. Entonces voy sin seleccionar nada, porque si seleccionáis os va a crear una máscara, sin tener nada seleccionado. Cogemos la herramienta estrella y vamos a crear una estrella que vamos a usar como logo. Algo así. Perfecto. Vamos a hacer la estrella, bueno, del color que queráis, básicamente. Yo voy a hacerla azul oscuro. El mismo azul que tenemos ahí el fondo, pero oscuro. Así. Los mundos. Y vamos a irnos a la estrella. Os vamos a opciones de la estrella. Vemos que cuando es un objeto predeterminado tenemos también algunas opciones. Y lo que voy a hacer es que bajar el radio interior para que no sea tan gruesa por el centro. Y luego le voy a añadir también el molinete. No sé cómo ha dicho que se traduce, pero el molinete así. Y lo voy a dar para que cree nuestro logo. Fijaos que el logo va a ser una especie de espiral. Fijaos que el logo más chulo. Y creo que conviene que no tenga los bordes tan finos. Entonces, así va a tener los bordes más gordos mejor. Espera, el inner radius, así. Algo básicamente así. Y outer radius, algo así. Y así tenemos pues este logo, ¿no? Fijaos qué chulo queda. Y lo hemos hecho de una forma muy fácil. Los mundos. Entonces ahora vamos a suponer que nosotros queremos hacer estas cosas 3D, ¿no? Vamos a suponer que las queremos hacer 3D. Entonces sabéis que para hacer las cosas 3D simplemente las seleccionamos.
Si no os aparece lo del 3D, tenéis que darle a este tabulador, a este conmutador, para que os aparezca 3D. Y hacemos 3D tanto los mundos como nuestro logo de los mundos. Ahí, lo hacemos 3D. Y así, si nosotros creamos una nueva cámara, pinchamos con botón derecho, nueva cámara. Así, perfecto. Y rotamos la cámara. Lo tenemos ya 3D. Bueno, esto la gente lo tendrá en clásico. Vosotros lo tendréis así si no lo habéis tocado nunca. Y básicamente aquí os aparecerá Classic 3D. 3D clásico, ¿no? Y podéis hacer pues este tipo de animaciones 3D. El problema de este tipo de 3D, que en realidad se llama 2,5D. ¿Por qué se llama 2,5D? Porque son capas planas que están en un mundo 3D. Entonces, fijaos que no tiene ningún tipo de profundidad. Si nosotros giramos, no tiene nada de profundidad. Y para cosas como textos y logos y demás, queda bien que tenga profundidad. Entonces, After Effects nos ha permitido, esto creo que es desde la versión CS5, creo que es desde la CS5 o CS6, no sé cuál es, creo que es CS5, nos permite extruir este tipo de capas que son los textos y las capas de forma. Por eso las capas de forma son tan importantes, ¿no? Entonces, para extruir, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero voy a girar la cámara para que veáis un poco la extrusión, así. Vemos que utilizo esta herramienta para la cámara. Y para que os aparezcan las opciones de extrusión, tenéis que aquí pinchar en Render, Classic 3D y cambiar el renderizador. Este es un nuevo motor que han metido que se llama el Ray Tracer 3D. Le dais a OK. Y no veréis que hay ningún cambio. Lo único que sí notaréis es que la cámara va mucho más lenta. Y todo va bastante más lento. Y es más cargado. Esto solo lo tenéis que utilizar cuando queréis hacer cosas de extrusión 3D. Si no, la verdad es que no funciona. Y de hecho, si algunos habéis visto el cartel que os aparece si lo activáis por primera vez, hay muchas limitaciones en este renderizador. Pero bueno, de momento lo vamos a utilizar para esto. Y vamos a darle un poco de profundidad a nuestra estrella. ¿Cómo se hace eso? Abrimos la estrella, aquí, ¿lo veis? Estrella aquí. Cerramos lo que teníamos y tenemos dentro de nuestro, aquí, la estrella, lo tenemos abierta. Vemos que nos ha aparecido debajo una cosa que se llama opciones de geometría, además de opciones de material. Esto solo lo vais a tener si el renderizador lo tenéis en Ray Tracer 3D, si no, no va a aparecer. Hablamos lo de geometría y simplemente le damos nivel de extrusión, lo movemos. Fijaos que ya ha cogido borde. Fijaos que está cogiendo borde y queda pues ya tridimensional. Ahora cuando movamos la cámara lo vamos a ver bastante bien. ¿Ves? Podemos también el tipo de desnivel que queremos, como lo queráis ir haciendo. Bien, yo lo voy a dejar como estaba. Y también tenéis las opciones de material en aspecto de lo de las luces. Cuando veamos lo del 3D muy bien lo vamos a ver bastante bien. Esto solo tiene sentido si hay luces en el, básicamente en nuestro este. El borde, si queréis cambiar el borde para que de verdad se vea un poco la diferencia entre centro y demás, podríamos poner el borde de un color azul oscuro, algo así. Poner un píxel de borde a lo mejor, para que se vea bien. Entonces el borde va a hacer que esto quede como 3D y así va a quedar pues mucho más claro, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el texto. Seleccionamos el texto. Vemos que si lo abrimos nos aparece opciones de geometría y aquí le damos un poco de extrusión. Ahí. Vemos que la extrusión queda mejor cuando las cosas tienen borde. Entonces os recomiendo que le deis un poquito de borde a nuestro este. Un poquitín, poquitín, poquitín. Así. ¿Lo veis? Y le deis un píxel de borde a lo mejor. Y así las cosas quedan un poquito más claras. ¿Vale? Y básicamente es esto. Yo cuando lo hago 3D me gusta, quizá no lo tengáis que poner grueso. Si la ponéis menos grueso va a quedar bien también. Y ya simplemente mover la cámara. Entonces vemos que lo tenemos completamente 3D. El problema pues que esto es muy lento de cargar. ¿Lo veis? Entonces para que se cargue un poco más rápido, lo primero que podéis hacer es bajar la resolución. Y así va a cargarse un poco más rápido. ¿Veis? Aunque no se va a ver muy allá. Pero bueno, es suficiente para movimientos de cámara. Y luego vamos a hacer también, podéis poner la opción, que lo tenemos en este botoncito de aquí, que es como un rayo, para opciones de previsualización rápida. Podéis poner borrador rápido.
y esto va a hacer que se cargue bastante más rápido y sin perder tanta calidad. Va a perder calidad, pero no es como el bajar la resolución, que es muy borroso. Aquí se ve bastante bien. A mí me gusta mucho usar este porque funciona muy bien y veis que las cosas de verdad tienen profundidad. Lo suyo es darle la misma profundidad al texto que al logo. Entonces le vamos a dar la misma profundidad. Extrusión. ¿Lo veis ahí? Y ahí pues tenemos este efecto 3D tan chulo y conseguido. Esto con unas particulitas y un movimiento de cámara queda muy bien. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que hemos visto del 3D. El 3D da para muchísimo más. Podéis crear luces y demás y ir probándolo, pero recordad que tenemos una clase solo para esto y que lo veremos con mucho más detenimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta respecto al trato de 3D? Vale, sí, parece que hay algunos compañeros que no lo están viendo. No sé si es que es a partir del 6 o sabes si hay alguna anterior, en alguna versión anterior también aparecen. Yo creía que era en el CS5. Creía que era en el 5, pero a lo mejor es en el 6. Es que yo el tema de las versiones no me lo sé. Yo lo que sé es que es algo nuevo, es una opción bastante nueva. Vale, Mao, por ejemplo, nos dice que tiene el 5.5. Yusef nos dice que tiene el CS5 también y que no lo encuentra. Pues parece ser que sí, que es bastante nueva y es de la 6. Ujú. Bien. Así que tenemos que ir actualizándonos. Ujú. Eso. Si no malamente. Luego, si puedes repetir el qué, Ángel, el punto básico del. ¿Estás con el 6, Ángel? Ángel Luis. No. Vale, pues vamos a tener el mismo problema, Ángel. Si solo sale en el 6, entonces no vas a poder verlo. Vale, bueno, pues entonces. Yo la verdad es que como siempre he tenido mucho lío con las versiones, no sé lo que hay nuevo y además tampoco uso las cosas nuevas. Pero esto lo vi, esto es una de las pocas cosas que han metido útiles. Así que bueno, si tenéis la oportunidad, pues eso. Si no, tampoco es simplemente este tipo de efectos que queda chulo. Pero no. Bien. Bueno, pues si no quedan más preguntas, ¿no? No, no, para nada. De acuerdo. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a empezar con nuestro tema de las máscaras, ¿no? Porque ya hemos visto mucho de esto y vamos a crear máscaras. Entonces vamos a crear una composición aquí, que sí, lo vamos a llamar una carpeta llamada composiciones. Más que nada para tenerlo bonito. Y vamos a crear aquí que se llama capas de forma. Vemos que vemos una carpeta dentro de otra. Y metemos estas tres composiciones así. Así todo queda como ordenado, todo queda como chulo, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a... Lo suyo sería para probar las máscaras importar algún tipo de imagen o algo así. A mí me gusta ver lo de los vídeos que os estuve enseñando ayer. La cosa es que ahora habría que encontrar el vídeo ese, claro. Voy a buscarlo un segundito, si no os importa, en el Finder. Vamos a usar los vídeos como algunos que metí ayer, o de la página de Stock Footage for Free, el de la playa, para ir probando. Beach. Esto, Beach Sunset. Bien. Entonces, este vídeo es básicamente uno que bajé de Stock Footage for Free. Os lo voy a subir también para que lo tengáis en el archivo de la clase. Y es básicamente pues esto, ¿no? ¿Veis? Es un vídeo en el que la cámara pues simplemente hace un zoom para detrás. No hace más que esto. Algo así. Bien. Pero bueno, yo creo que va a ser suficiente para que veamos qué son lo de las máscaras y demás. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva composición que vamos a llamar playa. En este caso lo voy a llamar yo. Y voy a traer nuestro tema de la playita, que como vemos es muchísimo más grande que nuestra composición. Para ajustarlo a la composición, pincháis con botón derecho, transformar, ajustar a composición y se ajusta solo. Botón derecho, transformar y ajustar a composición. Es un comando muy útil. Igual que aquí teníamos, ¿os acordáis que aquí tenemos para iros haciendo en el tiempo, en el espacio? Tenemos aquí en transformar lo de autoorientar, ¿os acordáis? El cochecito de autoorientar. Tenemos también el ajustar a composición, tenemos para ponerlo en el medio. Y aquí tenemos pues lo de los efectos también, ¿os acordáis? Ya vamos sacando cosas de nuestro panel. Y entonces, bueno, ahora, antes que nada, voy a darle un poco de corrección de color, porque esto está un poquito... ¿Veis que le falta algo? Es que si veo algo que está tan mal, pues bueno, solamente para eso. Y así además repasamos, corrección de color, corrección de color niveles, levels, así. Hacemos los
un poquito más negros los negros y ajustamos los colores así, para que quede bien. Solo para darle un poquito más de contraste. Vemos que tiene unas rayas, esto es debido al cambio de resolución, pero bueno, más o menos queda más o menos decente, ¿no? Y además vemos que se renderiza bastante rápido. Bien. Bueno, pues ahora vamos al tema de las máscaras. ¿Qué son las máscaras en After Effects? Las máscaras en After Effects funcionan de una manera parecida a como funcionarían en otros programas, pero desde luego que están más orientadas en lo que es la animación. Las máscaras son formas, son como una especie de ventanas para todo el que conozcáis, que básicamente nos dejan ver solamente una parte de la imagen. Esto es, si nosotros tenemos un vídeo de una cara y queremos que lo que hay alrededor de la cara no se vea, pues usaríamos una máscara, o si queremos recortar una parte. Puede que haya alguna confusión entre lo de la máscara y el chroma key. De hecho, el chroma key es una técnica que se ha inventado porque no es viable hacer máscaras para un tipo determinado de vídeos. Por ejemplo, si hay gente moviéndose, hacer una máscara es algo que ya veréis es un poquito costoso. Entonces, imaginaos que tenemos que hacer una máscara o ir moviendo la máscara 25 veces cada segundo por la hora y media que dura la película de lo que sea, ¿me entendéis? Que no es viable de ninguna manera. Entonces, lo del chroma key se ha creado básicamente por eso. El tema de la máscara, en términos más clásicos, se puede denominar también rotoscopia, que la rotoscopia es básicamente eso, es la técnica en la que se va definiendo un poco los bordes de una imagen y así ir recortándola. Pero antes de movernos a animación, vamos a vernos qué es una máscara en realidad. Entonces, para una máscara podemos usar las mismas herramientas. Vamos a coger otra vez la herramienta pluma, pero ahora la diferencia es que tiene que estar la capa seleccionada. Si la capa no está seleccionada, vamos a hacer lo que acabo de explicar antes. Vamos a hacer capas de formas. Pero ahora ya hemos pasado de esto, hemos pasado página y ahora vamos a hacer una forma, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aquí en el barquito este que hay aquí. Entonces vamos a pinchar. Vemos que el color ya es diferente, ya son amarillos. Y vamos a hacer básicamente así. Fijaos. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Lo que está pasando aquí es básicamente que eh, estamos haciendo una máscara que está haciendo que solo se vea lo que hay dentro de la máscara y lo de fuera no. Es tan fácil como eso. Y la máscara pues la podemos mover. Podemos ver las distintas partes. Y podéis usar distintas herramientas si queréis añadir más puntos a la máscara. Cogéis la herramienta añadir puntos, que es la segunda. Y añadiríamos puntos así. Que luego cogiendo nuestra herramienta flecha podemos cambiar estos puntos, ¿no? Y hacer las cosas como más... así. Vemos que la máscara es básicamente esto, para que os hagáis la idea. Entonces, el tema de las máscaras en After Effects es lo que os estaba diciendo, que están más orientadas a la animación, ¿no? Entonces, para crear máscaras, vamos a ver dónde se guardan. Abriendo la capa aquí abajo, vemos que tenemos efectos. ¿Por qué tenemos efectos? Porque le hemos añadido el panel efectos. Tenemos transformar, que es lo de la posición, rotación, etcétera. Y nos ha aparecido una nueva pestañita que se llama máscaras, ¿no? Abrimos máscara y aquí aparece máscara 1, que es la que acabamos de hacer ahora. Entonces, abriendo máscara 1, podemos ver aquí todas las opciones que tenemos de la máscara. Tenemos, por ejemplo, a la derecha un panelcito que es qué función tiene la máscara. Si añadir, quitar o demás. Si ponemos quitar, se va a ver todo menos lo que hay en la máscara, ¿no? Si ponemos intersectar, luego cuando haya otras máscaras, pues va a pasar diferentes cosas. Entonces, este es el tema de las máscaras, ¿no? Tenemos también aquí 4 valores, vemos que es muy sencillito. El primero es recorrido de la máscara, ¿no? La forma de la máscara, que nos va a valer, que es lo que vamos a ver ahora, es la opción más útil para cambiar la máscara en el tiempo y que se vaya adaptando. Esto es lo que se usa para el tema de la rotoscopia, ahora lo veremos. Tenemos en máscara el feather, que es el calado, y que básicamente vale pues para calar las máscaras. Y queda así como más calado, ¿no? Y luego tenemos la opacidad de la máscara, el efecto que queremos que tenga, lo que hay dentro de la máscara. Y luego la expansión, que se usa siempre generalmente junto a el calado, para si queremos que se expanda más. Si queréis hacer efectos de estos de que se expanda más o menos, pues usaríamos lo de la expansión, ¿no? Vemos que a la hora de la creación de la máscara podemos crear varias máscaras. Ahora vamos a añadir, os recomiendo, hay una cosa que podéis añadir aquí cuando cogéis la herramienta máscara antes de crear la máscara, que es el rotobezier, que es para crear lo de la rotoscopia, que lo que hace es crear básicamente las curvas. Entonces esto es muy útil para no tener que estar definiendo, porque sabéis que las máscaras, si esto no lo tenéis activado, podéis hacer la curva como una curva Bezier, como los vectores, ¿cierto? Bien.
Pero básicamente nosotros vemos que apareció la segunda máscara aquí, la podemos quitar. Si nosotros queremos que las curvas se activan automáticamente, sobre todo cuando se hace rotoscopia en humanos, que sería muy costoso ir cambiando la, la curvatura y demás, coges nuestra herramienta ¿cómo se llama? La herramienta plumita, la pluma. Le dais a rotobezier y entonces veis que las curvas se van a crear solas. Y veis que esto es muy bueno para, básicamente, para hacerlo de la rotoscopia. Veis que las curvas se han creado solas sin crear nada. Pero esto no os olvidéis de quitarlo, si no, a veces da un poco de problemas. Y veis cómo podemos tener varias máscaras aquí. Y las máscaras, si las queréis mover, el tema de las máscaras de mover al principio es un poco lío. Si queréis mover un punto, tenéis que, como quien selecciona arrastrando con este cuadradito que estoy usando yo, para seleccionar un punto, y entonces podéis mover ese punto solo. Si pincháis 2 veces, podéis mover la máscara y cambiarla entera. Vemos que no es la capa, es simplemente la máscara, ¿no? Podemos hacer incluso el tema de las intersecciones y demás. Si lo ponemos en modo intersecar, pues solo se va a ver la parte que está la intersección entre las dos capas. Si queréis que las máscaras se vean o se dejen de ver cuando la tenéis hecha, podéis usar este conmutador que va a mostrar o dejar de mostrar las máscaras. ¿Veis? En este caso estamos usando la opción de intersectar, la vamos a quitar. ¿Lo veis? Entonces, básicamente, esta es la forma de la que funcionan las máscaras. ¿Lo veis? Perfectamente. El tema de las máscaras es fácil, pero bueno, podemos hacer muchas cosas con ellas. Ahora os voy a enseñar algunos truquitos que quedan muy bien. ¿Vale? Voy a quitar estas dos máscaras. Bien. Lo primero que os voy a enseñar es el tema de las máscaras para capas de ajuste. Vimos ayer lo que eran las capas de ajuste, que es solo para hacer una forma, pero lo reducimos únicamente a hacer aquel cuadrado blanco, ¿no? Porque no sabíamos cómo cambiar la forma de una capa de ajuste. Las capas de ajuste y las máscaras van muchas veces de la mano y valen básicamente para cambiar solamente una parte. Por ejemplo, vamos a querer cambiar solamente el tema de... Vamos a hacer una corrección de color que afecte solo a la arena. ¿Cómo hacemos que afecte solo a la arena? Creamos una nueva capa de ajuste, nuevo capa de ajuste. ¿Os acordáis de las capas de ajuste? Capas cuyos efectos solo afectan a las capas que hay debajo. Son capas vacías cuyos efectos solo afectan a las capas que hay debajo, ¿no? Seleccionamos la capa y vamos a... Vemos que la capa de ajuste es entera, vamos a coger nuestra herramienta pluma y vamos a hacer una selección de la... Básicamente de nuestra arena, ¿no? Vamos así. Podéis hacerlo de un tirón para que quede recto. Aunque como las playas no son rectas del todo, pero bueno, es algo relativo, tampoco es muy importante. Y además ahora con el calado lo arreglamos. Y hacéis básicamente así. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que la capa de ajuste solo ocupe esta parte, la capa que está encima de nuestra arena. Pero ahora si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos a intentar cambiar la tonalidad o lo que sea, podemos hacerla, si queremos hacerla este más brillante, con más brillo, le damos corrección de color. Podemos subir, por ejemplo, de los niveles, volvemos a los niveles. Y vemos como estos niveles, ¿lo veis? Solo van a afectar a la capa que tenemos seleccionada. Entonces así podemos hacer correcciones de color mucho más específicas. ¿Lo veis? Perfecto. Entonces esta corrección de color solo afecta a esto, el brillo. Vamos a hacer una corrección de color un poco más violenta. Vamos a cambiar la tonalidad con tono y saturación. Corrección de color, tono y saturación. Y vamos a cambiarle no vamos a darle saturación, vamos a colorizarlo. Y vamos a poner la arena de otro color. Vamos aquí la arena roja. Vamos a poner la arena... Es que si la pones azul parece que es incluso el mar, ¿no? Entonces... Y la arena morada es una cosa un poquito rara. Pero bueno, esto es raro de cualquier manera. Así que bueno, vamos a hacer nuestra arena morada. La playa de la arena morada, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué problema tenemos ahora? El primer problema es que el corte es muy fuerte, ¿no? Entonces aquí va a quedar como un poco raro. Entonces esto se arregla con un poquito de calado. Sacáis nuestra máscara, capa de ajuste máscara, le dais calado. Así, caladito un poquitín, tampoco demasiado. Y entonces ya no queda tan... ¿Veis la diferencia? Ya no queda tan... Se expande un poco. Tampoco lo quiero que lo expandáis mucho porque entonces el mar se va a volver morado también. Interesa que no lo expandéis mucho, que simplemente le deis un poquito de calado, unos pixelitos, solamente que son esos pequeños detalles para que no quede tan mal. Bien. Y entonces ahora ¿qué problema vamos a tener? Ahora estamos en el primer fotograma y sí se ve bien. Pero ¿qué pasa? Que la cámara va haciendo un zoom como este. Y cuando estamos por la mitad, algo así, vemos que va a haber una parte que no se va a ajustar bien. Vamos a ver que hay una parte que se está ajustando mal.
¿Vemos? Es básicamente porque la capa de ajuste se está quedando quieta, ¿lo veis? Pero la arena pues se está moviendo de alguna manera. Y aquí hemos tenido todavía suerte, porque la arena no se mueve tanto. Podemos incluso, fijaos que aquí justamente hemos tenido muchísima suerte, se mueve un poquito al final, ¿no? Pero tampoco es algo exagerado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer que la capa de ajuste se mueva un poco, para que no acabemos con esta aura brillante al final. Entonces, cogemos nuestra máscara, nos vamos al principio, donde se ve bien, hacemos la máscara, el path, ¿cómo se llama? El recorrido en la máscara y le damos un fotograma clave. Vemos que esto es el conmutador para que podamos ver la máscara, este de aquí. Y se ha creado un fotograma clave. Este fotograma clave no tiene ningún valor. Es simplemente la forma, ¿no? No tiene ningún valor. Nos vamos al final y cogemos y cambiamos el tamaño, cambiamos un poco la forma de nuestra máscara para que siga solo a la línea. Vemos que incluso se ha girado un poquito. ¿Lo veis que se ha girado un poquito? Entonces lo ajustamos también como esto, algo así. Algo así. Y entonces After Effects veis como la máscara ligeramente, veis aquí a la derecha, cambia de posición, cambia de forma para adaptarse bien. Podemos ver un ejemplo todavía más exagerado. Vamos a intentar cambiar que la vela esta sea roja, como una cosa un poco más así chula, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva capa de ajuste. Vamos a hacer que esta vela sea roja. Capa nueva de ajuste. Nuevo capa de ajuste. Tan fácil como esto. Y vamos a hacer una máscara que cubra esta vela de aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Cogemos nuestra herramienta pluma sin tener seleccionado el roto vecial y hacemos una forma más o menos así. Lo bajamos así, tan fácil como esto, y la creamos así. ¿Lo veis? Una cosa triangular muy facilita. Esta primera se llama la primera capa de ajuste. Con Enter la vamos a cambiar el nombre y vamos a llamar arena, morado para arena, y esto lo vamos a llamar rojo para vela. Perfecto. Y aquí vamos a añadir de nuevo un efecto de corrección de color. Vemos que os quería enseñar que el último efecto que habéis usado siempre aparece aquí arriba del todo. ¿Lo veis? Entonces no hace falta buscarlo otra vez. Aparece tan rápido ahí. Lo colorizamos y lo hacemos rojo y le damos un poquito de saturación para que sea una vela violenta. ¿Habéis visto lo que he hecho? No hace falta ir a corrección de color, tono, saturación, porque como es el último que acabamos de usar, aparece aquí arriba. Entonces esto hace que nuestra vela quede roja. Vemos que no queda exactamente roja porque la máscara tampoco está muy bien hecha, pero bueno, tampoco voy a gastar tanto tiempo en la máscara. Aquí es donde está claro, básicamente, el tema de que si nosotros reproducimos, fijaos lo que pasa. Se queda el desfase rojo ahí y no sigue a nuestra vela, ¿no? ¿Lo veis? Y al final se queda tan raro como eso. Vemos que no es solo la posición, sino que también el tamaño va cambiando. Aquí el tamaño y la forma quizá cambie también. Este no es un ejemplo muy bueno, pero bueno, es una cosa más sencilla para que lo podáis viendo. Entonces vamos a hacer lo mismo. En vez de cambiar la posición general de la capa de ajuste, vamos a ir cambiando la forma de la capa de ajuste. Entonces le podéis abrir aquí para buscar la máscara. Le dais aquí para poder ver la máscara. El conmutador este. Seleccionáis la capa. Así. Y básicamente vamos a crear, para que veáis un poco lo que es la rotoscopia, creamos fotograma en la máscara, avanzamos un poquito, ahí más o menos. Tampoco, esto es ir practicando vosotros, y la vamos moviendo y ajustando. Ves que hay que cambiar también el tamaño y este tipo de cosas. Conviene no cambiar tampoco, no tardar mucho en crear los fotogramas. Además, como no se ve a muy buena calidad, y tenéis que hacer básicamente... Esto va a ser un poquito chapucero, pero bueno, creo que lo vais a coger muy bien el truco. Y luego vosotros lo podéis probar a hacer lentito y con buena letra. Sí, perfecto. Desde lejos tampoco se nota demasiado, creo. Así, tan fácil como esto. Perfecto. La vela ahí. Bien. Entonces, fijaos que la vela va a seguir más o menos, el rojo va a seguir a nuestra... ¿Lo veis? ¿Cómo lo va siguiendo? Si hay algún tiempo de desfase, como los fotogramas se van a crear automáticamente, simplemente ir ajustando y entonces la interpolación va a ser más precisa. Pues ir ajustando básicamente así. Esto es el tema un poco de la rotoscopia, pero es lo que se usa, por ejemplo, si queréis que hacer que una parte quede en blanco y negro de la imagen, que eso es un efecto muy chulo también,
pues tenéis que hacer esto, básicamente. Le quitáis toda la saturación y vemos que así, bueno, y esto es lo que habría que ir haciendo hasta el final, no lo voy a acabar. Entonces aquí vemos que hemos conseguido este cambio de color, esta corrección de color. Las correcciones de colores en otros programas como Photoshop y eso es muy fácil y además puede ser muy preciso porque es solo una imagen. Pero nosotros aquí tenemos un montón de fotogramas por segundo, entonces hay que usar unas técnicas un poco quizá más sofisticadas para que básicamente se pueda llevar el efecto bien. ¿Bien? Y así con esto un poco concluyo el tema de las máscaras. El último efecto que os voy a enseñar, que a mí me encanta, es el tema de la viñeta alrededor. ¿Cómo se hace una viñeta chula? Las viñetas a la gente le gustan mucho. La gente lo que haría para hacer una viñeta sería un nuevo. Os voy a enseñar una viñeta profesional, ya que estamos. Nuevo sólido. La gente lo que usaría es un sólido negro, ¿no? Así. Y luego, para crear un círculo automáticamente, seleccionáis en la herramienta círculo aquí, pincháis 2 veces y se os crea una máscara circular perfecta. ¿Habéis visto lo que he hecho? Selecciona cualquier... Y en vez de dibujar nosotros el círculo así, que no queda perfecto, pincháis 2 veces encima del círculo y aparece así, perfecto. Y aquí simplemente habría que hacerlo restar para que lo que está dentro del círculo no se vea, ¿lo veis aquí? Y simplemente añadir un feather, algo así, ¿lo veis? Quitarle un poco de expansión. Entonces la gente lo que haría, hay mucha gente que hace las viñetas básicamente desde capas oscuras. Pero a mí este tipo de viñetas me parecen muy chapuceras, quedan bastante mal, quedan, no sé. Entonces a mí me gusta hacer las viñetas usando capas de ajuste, cada uno que la haga de su manera. A mí me gusta crear una nueva capa de ajuste, ¿lo veis? Crear un efecto que haga las cosas más oscuras, por ejemplo, unas curvas, coger unas curvas y bajar así para que lo que hay dentro de las curvas quede con mucho más así. Y que esto solo afecte a los bordes y así creamos una viñeta de verdad. Teniendo seleccionada nuestra capa de ajustes, que la vamos a llamar viñeta, pincho 2 veces encima del círculo y se crea así. Y de nuevo hacemos eso. Aparece aquí, le damos a restar. Vemos que la viñeta ya no es algo negro. Ahora es coge información de la propia imagen y le da oscuridad. Que eso es lo que hace la curva. Básicamente le damos feather un poquito así. Así un poco de feather. Y le quitamos un poco de expansión. Y vemos que la viñeta es totalmente diferente y tiene muchísimo más carácter. Y queda muchísimo mejor. Es mucho más elegante que la viñeta que acabamos de crear antes con lo de negro. ¿Dónde va a parar? Fijaos que aquí es una viñeta mucho más ligera a eso. Entonces esta es mi técnica para hacer viñetas. A mí me suele gustar hacerlo así. Y así además os doy un truquito para que salgan mejor vuestras composiciones. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, ¿ha quedado alguna pregunta? No sé, voy a mirar el tema de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta o queréis levantar la mano, lo podéis hacer. No me ha quedado clara. A ver. Perdona, que no encontraba yo para darme el micro y no podía entrar. Isidoro nos había preguntado antes si la única forma de dar profundidad al texto es la extrusión. Si hay alguna otra forma, si conoces alguna otra forma. Dentro de After Effects, no. Y de hecho, en los programas 3D también. Cuando tú tienes una capa y le quieres dar una profundidad básica, la extrusión es el efecto que se usa. Puedes también, si te apetece y no tienes el efecto, puedes duplicar la capa, duplicarla 20 veces, e ir moviéndola un poquito cada capa para detrás y hacer como un cúmulo, una especie de sándwich de textos. Y es un efecto que se usa, pues bueno, puede colar más o menos, pero tampoco queda tan bien como una extrusión. Vale, luego Ángel Luis nos dice que la última parte de la viñeta no la queda muy clara. Bien. No sé muy bien, Ángel, a qué parte te refieres. La viñeta básicamente será lo de básicamente lo que estamos haciendo estamos aplicando la máscara, le voy a quitar para que... Estamos aplicando unas curvas, ¿veis las curvas que hacen que todo se vaya más oscuro, con más contraste y demás? Pero estamos haciendo que esto solo afecte a los bordes. Para esto simplemente hemos pinchado, tenéis que seleccionar primero la herramienta círculo y en vez de dibujarla nosotros, pinchar 2 veces aquí. Entonces lo puedo hacer otra vez si queréis. Quito la máscara, veis que la viñeta afecta a todo. Pincho 2 veces en el círculo y entonces se crea una máscara circular perfecta. Hago que la máscara quede en restar y le doy calado y un poquito le bajo la opacidad, la expansión. Y esta es la viñeta.
Vale, luego Luis nos pregunta cómo podemos hacer una máscara con texto. ¿Eso qué significa? Pues, buena pregunta, Luis. Supongo que es con un texto hacer que aparezcan las imágenes detrás. Eso no se hace Pues, con. Eso no se hace con máscara, eso se hace con mates. Eso lo vamos a ver cuando llegue el momento. Es una cosa un poco más compleja. Eso hay que usar mates. Mates. Ya lo veremos. Ya lo veremos. vale, pues nada. Continúa cuando quieras, a mí. No hay nadie con la mano levantada, ¿no? Pues. No. Vale, perfecto. Bien. Bueno, pues para lo que nos queda de clase ya hemos analizado un poco el tema de las máscaras y hemos visto también algunas aplicaciones chulas de la máscara. Hemos también visto correcciones de... Esto lo veremos cuando las correcciones de color. Hemos visto correcciones de color dinámicas, cuando se quiere cambiar solo una parte de la escena. Y además de esto, nos viene ahora un poco el tema de otro tipo de trazados. Había dicho que iba a también meter lo de también los estilos de capa y la animación de recorrido. Tampoco el estilo de capa tiene exactamente mucho que ver, pero bueno, lo podemos añadir si eso. Entonces, para el estilo de capa, ya que tenemos aquí los distintos, voy a ir ordenándolo todo para daros buen ejemplo. Así, y que aprendáis bien. Voy a crear una carpeta que se llame máscaras. Y así meto nuestro aquí dentro y la playa dentro de máscaras. Vemos que todo así queda como súper ordenadito. Y básicamente vamos a crear una nueva composición, así. Esta la vamos a llamar estilos de capa. Estilos de capa. Y vamos a crear una composición que se llama estilos de capa. Esto simplemente para, ya digo, para daros un buen ejemplo y que os toméis esta buena costumbre de organizarlo todo. Porque si no acabaréis como yo y no es bueno. Una vez que tenemos aquí la composición, es una composición vacía, podéis añadirle un fondo si queréis. Yo puedo copiar el fondo y aquí ya tenemos aquí. Y simplemente cambiarle los colores. He cogido el fondo que ya tengo con el este y hacen el fondo de otro color. Voy a hacerlo, por ejemplo, morado o rojo a lo mejor. Me apetece rojo, fíjate. Así. Y el centro lo hacemos rojo también. Así. Solo por hacerlo, básicamente. Y para enseñaros que esos estilos de capa que tenéis en Photoshop, eso que la gente usa y además yo creo que la gente lo usa mal también y meten el... ¿Cómo se llama? Meten la... Hay una cosa que es para hacer que las cosas parezcan como 3D, como que le da una especie de relieve, el relieve ese o la sombra paralela, la gente así lo usa sin discriminación y bueno, a veces queda bastante mal. Pero bueno, para los que lo queráis aprender cómo se hacen estas cosas dentro de After Effects, desde la versión creo CS4, porque esto no estaba antes, metieron opciones de estilos de capa. Entre los estilos de capa, pues bueno, vamos a crear un texto aquí que vamos a llamar rojo. Rojo. Vamos a hacer rojo. Vamos a quitar el fondo. Sí, así que esto. Un rojo así. Quizá este rojo es demasiado rojo. Así. Simplemente para ir enseñaros un poco. Bold. Sí. Y tenemos la rojo, básicamente. Y luego le podéis añadir un subrayado. Creo que no tenemos la opción de subrayado aquí. Es que hay algunas. El subrayado en After Effects a veces no aparece bien. Entonces voy a crear una nueva capa. Es solo porque si no queda un poquito aburrido. Y ya que estamos, vamos a hacer las cosas bien. Rojo. Voy a hacer que aparezca así. Perfecto. Rojo. Así. Bien. Así queda como bien, ¿no? Si habrá aquí muchos diseñadores gráficos mejores que yo para esto. Bueno, y lo que vamos a hacer el rojo es enseñaros un poco que también tenemos esas cosas de relieve y demás, la tenemos aquí. Simplemente pincháis con botón derecho y tenéis aquí estilos de capa. ¿Os acordáis donde teníamos transformar, efectos? Tenemos estilos de capa. Y aquí tenéis puestos los estilos de capa que tenéis en Photoshop también. Para los que les guste, ya sabéis dónde está el relieve este que le gusta a la gente. Este que aparece en todos lados. Yo no sé la obsesión que hay por este relieve. Y básicamente, pues tenéis aquí las mismas opciones. Lo mejor que las opciones aquí, a diferencia de en Photoshop, pues se pueden animar, ¿no? Y aquí tenéis esto. En todo caso, si le dais, pues dadle poquito, ¿no? Es un poco, así dale un poquitito. Y es que no queda bien de ninguna manera, pero bueno,
Yo confío en que haya gente que lo sepa usar bien, mejor que yo. Y bueno, aquí pues simplemente tenéis las mismas opciones, como sabéis siempre. Tenéis además la de... Yo creo que la más útil es la de sombra paralela. Ahí, sombra paralela. Drop Shadow, que es básicamente eso. Y bueno, podéis ir cambiando la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? La distancia. ¿Dónde está la distancia? Ay, Dios. ¿Dónde está la distancia? ¿La altitud será esto? Ah, no, es que esto es el otro efecto, callas. Estamos en Drop Shadow. Ese es el de quitar este, y aquí es donde está la distancia. Y aquí básicamente pues tenéis lo mismo que tendrías en cualquier otro, pues en el Photoshop, ¿no? Vemos que las cosas, hay gente a la que le gusta, yo no voy a decir nada. Y os vais a también estilos de capa, tenéis también si queréis añadirle un degradado por encima, si queréis hacer efectos de este tipo, así tipo, no sé. Y bueno, básicamente tenéis estas cosas. También os digo que en After Effects estos efectos, si bien quedan bien, con el 3D y sobre todo con el bendito desenfoque de movimiento, a veces quedan verdaderamente mal. Yo antes solía usar, a mí me gustaba, por ejemplo, usar el de... Porque me gustaba a mí, el de borde, ¿no? Para crear un borde, en vez de usar este y crear un borde aquí. Entonces, con esto simplemente pincháis botón derecho y le dais... ¿cómo se llamaba? El de stroke, para crear como un borde alrededor de lo que fuese. Este queda bien para capas, crear un borde alrededor de capas. Pero el problema de este es que a veces cuando está en desenfoque de movimiento, creo que ahora va a funcionar bien, pero bueno, podemos hacer la pruebecita. A veces funciona realmente mal. Voy a hacer un movimiento de izquierda a derecha, así, muy rapidito. Y si hacéis el desenfoque de movimiento, supongo que ahora irá bien, pero había veces que funcionaba. Fijaos, esto es a lo que me refiero. Fijaos lo mal que funciona el borde aquí, con desenfoque de movimiento. Entonces tened mucho cuidado con estos efectos. Yo ya ves, tenía experiencia. Me acordaba yo que este efecto con el desenfoque de movimiento siempre funciona mal. Entonces, por ejemplo, sería mucho más recomendable. Fijaos aquí esto lo mal que queda. Si quitamos el efecto, layer style, le quitamos el ojito para que no se vea. Y le añadimos el borde aquí. Un borde aquí interesante. Y fijaos que el borde aquí queda muchísimo mejor. ¿Veis? Muchísimo mejor con diferencia. No queda tan... Queda un desenfoque de movimiento de verdad, ¿no? Si lo añadís aquí, queda ahí súper emborroñado y demás. Con esto no os digo que no uséis los efectos de estilos de capa, porque después de todo os lo estoy enseñando, pero tened mucho cuidado porque no funcionan demasiado bien. Así que esto es básicamente los que quería enseñar. El rojo, así. Y bueno, teniendo esto, vi que había una persona que tenía interés en lo del movimiento por trazados, ya que estamos en el tema de trazados, ¿no? Entonces vamos a hacer esto ya como última parte de la clase, que es como hacer los trazados en las posiciones y demás, ¿no? Esto se usa sobre todo para traer trazados de Illustrator y este tipo de programas. Lo podéis dibujar también aquí, pero yo generalmente no lo he hecho nunca, aunque vamos a probar. Podéis usar el cochecito que subí el otro día. Creo que subí el cochecito ese para dibujar. Entonces, si lo tengo en... ¿Dónde está? En escuela IT. Perdonad. Tenemos lo del cochecito. ¿Os acordáis que traje el otro día? Voy a mover el mismo cochecito. Lo voy a poner aquí. Lo voy a mover aquí. El cochecito. Entonces, lo que tenéis que hacer básicamente es lo siguiente. ¿Cómo era? Tenéis que dibujar una máscara encima del coche. Así. Vamos a hacer que queremos que siga este recorrido. Como una S como esta. ¿Lo veis? Sin cerrarlo. Seleccionáis abrís la máscara. Así. Esta máscara. Y copiáis la máscara. Le dais a control C para copiar la máscara. Luego le dais a la P para sacar la posición. Seleccionáis la P y lo pegáis dentro de la P. Aunque creo que esto no va a funcionar ahora. Esto funciona generalmente cuando tenéis que seleccionar la máscara, perdonad. Eso de pegar es cuando lo traéis de Illustrator y otros programas. Si lo que queréis es tenerlo aquí. Es que ha desaparecido de cualquier manera. Esperad un segundo. ¿Dónde está la máscara? Esperad un segundito. Eso de copiarlo y pegar es cuando lo traéis de Illustrator. Que se puede aquí.
Redo. Aquí la forma es diferente de hacerlo. Es hacerlo así. Y yo creo que era algo de pinchar con botón derecho y era a máscara y tenéis que hacer máscara y shot y lo tenéis que poner, a ver si me acuerdo yo dónde era. Había una cosa básicamente para hacer ¿cómo se llama? El recorrido a partir de la máscara. Creo que me lo tengo que investigar, porque yo, como os he dicho, nunca lo suelo hacer desde aquí. Pero básicamente es... bueno, es en algún sitio de aquí. Ya os lo voy a investigar para ver si para la clase de mañana. Os lo digo, que esto funciona generalmente bien para capas de Illustrator y demás. Y también la forma de la que lo podéis hacer, si no lo queréis hacer así, es usando un panel que... Lo de la máscara os los tengo que investigar. Lo que os quería enseñar es un panel que se llama... aquí lo vais a tener, que se llama Motion Sketch, que es esto lo que os quería enseñar en realidad, que en español se traduce como Motion Sketch, como trazado de recorrido o algo así. Seleccionáis vuestra capa, esto está muy interesante también, y esto es básicamente para dibujar el recorrido a tiempo real, sin tener que animarlo. Para los que os dé mejor a mano alzada, le dais a empezar captura. Vemos que aquí es la velocidad y todo lo dejáis como es, y simplemente tenéis que dibujar el recorrido, tan fácil como eso. Fijaos, y el recorrido se hace como eso. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Regreso, comando Z. Le voy a quitar la máscara esta. Con vuestro panel de Motion Sketch, aquí, ¿veis? Simplemente le tenéis que dar la captura, velocidad de captura, si queréis que sea al 50%, más rápido, más lento, lo podéis poner al 50%. Y también el suavizado lo podéis subir para que quede más suave. Y luego, una vez que lo tenéis, seleccionáis la capa que queráis y le dais a empezar captura. Y básicamente podéis hacer todo tipo de movimientos. Fijaos en la animación tan rara que hemos hecho. Daos cuenta que si le dais a la posición, los fotogramas de posición se han creado automáticamente. Y aquí le podemos también dar lo de la... ¿cómo se llama? La autoorientación alrededor del pad. Y así pues tenemos básicamente esto. Que por alguna razón este coche siempre que lo importo va al revés. Entonces simplemente le tenéis que dar a la R y le dais una rotación de 180 grados. Y ya va funcionando tan rápido como eso. Le dais un desenfoque de movimiento y ya tenéis una animación hecha, fijaos, tan así, hecha de vuestra propia mano. Recordad que este tipo de animaciones siempre quedan más naturales que las que hagamos con fotogramas clave, porque básicamente el movimiento de nuestra mano es como más natural, entonces queda bastante mejor. Os enseño que si queréis, imaginaos que lo hemos hecho a esta velocidad y queréis que vaya más rápido. Para cambiar la velocidad entre un número de fotogramas, en vez de ir juntándolos todos, lo que tenéis que hacer es seleccionar, esto es un truquito, que os lo doy ya para finalizar esta clase, seleccionad todos vuestros fotogramas, dejad apretada la letra Alt, coged el último y lo podéis expandir así. Esto es algo bastante útil, es muy útil, extremadamente útil. ¿Habéis visto lo que he hecho? Seleccionáis todos los fotogramas que queráis. Esto es para cualquier grupo de fotogramas, incluso dos. Seleccionáis Alt, cogéis el último y podéis hacerlo así. Entonces así podemos hacer que vaya muchísimo más rápido. Fijaos. Como una mosca. Entonces podemos hacer que el último sea que salga fuera, para que quede de verdad bien. Y fijaos cómo sale. Incluso si hacéis que empiece desde fuera, cojo el último y hago que empiece desde fuera, da la sensación de que entra, hace un pirulín y se va. ¿Veis? Entra, hace un pirulín y se va. Y si este grupo de fotogramas lo repetís muchas veces, con control y pegar, control C, control V, lo podéis ir pegando muchas veces. ¿Veis? Esto va a hacer que entra y salga muchas veces. Entra, sale y se va. Entra, sale y se va. Entra, sale y se va. ¿Eh? Que queda chulo. Solo para enseñaros que las posibilidades de los fotogramas clave, ya que estamos, los podéis cambiar su velocidad con Alt y cambiando, y luego los podéis copiar y pegar también, ¿vale? Bien, ya vas a investigar lo de la máscara, pero en principio este panel es muy útil. Este panel tiene una limitación, que es que no funciona bien en 3D. Para hacerlo en 3D primero hay que crear el recorrido y luego hacer la capa 3D. ¿Veis? Que es como 3D. Generalmente nunca funciona bien de la otra manera, porque solo vale para animaciones 2D, pero para lo que es el caso funciona bastante bien.
Bueno, ¿ha quedado alguna pregunta de esta sección? Voy a ver si ha quedado. A ver, la de Joseph tenemos por aquí abajo, pregunta. De efecto, no sé si se puede. ¿Hay algún efecto que haga un reflejo? Nos pregunta. Antes de ¿hay alguna pregunta de esta sección o ya pasamos a preguntas generales directamente? Pues de momento, a ver chicos, venga, preguntas por ahí. Sobre este último ejemplo, si me meto la animación... Ahora respondo esa, pero vamos a... si lo puedo hacer en 3D, si metes animación en una composición, nos pregunta Mao. ¿Eso qué significa? A ver, Mao, si puedes explicar un poco mejor. No sé si pueden ponerlo del micrófono. Es que no sé, si no, la verdad. A ver. Venga, va, levantad la mano, no seáis tímidos, chicos. Vale, Mao nos dice que no tiene el micro. Nos explica un poco mejor la pregunta, Mao, que no acabamos de entenderla. A ver si En hay otro. Motion Sketch nos pregunta Pablo que dónde estaba. ¿El cuál? El motion Motion sketch. Sketch. Lo tenéis en ventana y os vais a... debajo de metadata. Aquí. Vale, vale, Alejandro, levanta la mano. Bueno, ahora te doy yo paso, Alejandro, pero tenéis una manita en el panel de control del GoToWebinar, tenéis una mano que es para saber qué queréis pasar con micro. Yo de todas formas te paso ahora, Alejandro. Buenas, Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchas? Nosotros a ti no. Hola, tienes el micro abierto ya. No funciona. Vale. A ver Voy a si ver. tienes tú silenciado algo de tu ordenador del micro, pero tú desde aquí ya te hemos dado el Mira, es micro. justamente lo que pregunta Alejandro eso. ¿Es posible exportar un trazado de Illustrator y que dibuje vectores en After Effects? Es justamente para la que se usa y es para lo que vale el control C, control V, que me he hecho el lío antes. Básicamente es justamente creáis cualquier trazado en Illustrator y luego ese trazado lo copiáis y lo pegáis encima de la posición y se hace automáticamente. No sé por qué narices no funciona con la máscara, pero bueno, había una forma de hacerlo que os la diré mañana. Mm. Si no hay más preguntas, paso a lo del reflejo y todo eso. A ver si... Bien. Vale, Ángel nos recordaba lo del 3D. Lo del 3D era con el CS6, Ángel, lo que comentábamos antes. Bien. Bien, voy a pasar al Motion Sketch en español, es el esbozo de movimiento, justo. Voy a hacer lo del reflejo, si queríais hacer un reflejo. No tiene mucho que ver, pero bueno, para responder a la pregunta, creamos una nueva sección, se llama reflejo. Importáis aquí. Para hacer un reflejo en After Effects no hay... En realidad es como en cualquier otro programa, es simplemente... tendríais que duplicar la capa, hacerla... invertirla... Básicamente, para invertir la capa simplemente la podéis darle a la S para sacar la escala y el valor, quitarle las proporciones y el valor Y ponerlo a negativo y entonces se invierte. Habéis hecho, he cogido escala, le he quitado la proporción y lo he puesto 100 menos 100 y así se invierte. Y una vez que se tiene esto, se pone así, simplemente pues ya tenéis que bajar un poco la opacidad y entonces queda como un reflejo. Si queréis que el reflejo se pierda para abajo, tenéis que usar lo que os he enseñado hoy de la máscara. Creáis una máscara así, perdonad, seleccionáis la capa, creáis máscara, y la máscara la hacéis a restar, sí, y básicamente le dais un poquito de calado, así, y fijáis que queda como un reflejo con calado y que queda bastante bien, ¿lo veis?
Queda bastante chulo. ¿Alguna pregunta más? A ver. No, de momento nos preguntaban antes, compañero, que para animar un personaje y demás, pero eso creo que es más adelante, en unas clases que tienes programadas más adelante, Utilizando las máscaras, ¿cómo puedo hacer para que vaya apareciendo un texto según se va moviendo la máscara? Eso es un uso. Esa pregunta está bien. Vamos a crear una nueva sección. Se llama texto que aparece. Por cierto, estoy oyendo un poco de eco. No sé si parece. Sí. Bien. Voy a crear el texto aquí. Voy a llamarlo, por ejemplo, aparecer. Aparecer así. Tan fácil como esto. Y si queremos que aparezca el texto, básicamente creamos una máscara cuadrada. La hacemos fuera. Podemos hacer que comer todo el texto con la máscara cuadrada así. Y simplemente hacemos la máscara. La seleccionamos y la hacemos pequeña para que no aparezca nada. Así. Creamos un fotograma clave en el trazado de la máscara. Nos vamos un poco más adelante, seleccionamos la máscara, pinchamos 2 veces y la hacemos más grande. ¿Veis? Y entonces el texto aparece, básicamente. Tan fácil como esto. ¿Veis? Aparecer. Si queremos que vaya con un poco de calado, simplemente le dais calado. Así. Y así aparece como calada. ¿Veis? Esto se usa, es muy útil también. Perfecto. A ver si queda alguna pregunta más. No sé. De momento parece que no, ¿no? Vale, no, nada, recordar que los sábados es la tutoría que nos comentaba algún compañero por aquí. Los sábados a la misma hora, a las 4, tenemos tutoría para lo que durante la semana no haya quedado claro, lo podemos consultar el sábado en la tutoría con Sami. Iremos resolviendo poco a poco todas las dudas. También recomendaros que es mejor que sigáis la clase, estéis atendiendo la clase y no intentéis ir haciendo a la vez en After Effects lo que hace Sami, porque pues, vale, os vais a volver un poco locos. ¿Vale? Es mejor que atendáis a la clase y que luego pongáis en práctica después de la clase todo lo que va haciendo. Y sí, las tutorías se grabarán, Vladimir, y los archivos igual, los proyectos, estamos subiendo el proyecto de todo lo que hace Sami, se está subiendo con el vídeo a vuestra zona de alumnos con los archivitos que utilice del coche y demás, con todos los archivos gráficos, lo estamos subiendo todo a la zona de alumnos. En el mismo zip vienen todos los archivos. Vale, pues yo creo que ya tenemos claro toda la clase De acuerdo. de hoy. A ver, con vectores y traerlo, eso lo importa como hay. Bueno, Alejandro, comentas por confirmar lo de los vectores en Illustrator para traerlo a After Effects y solo importa como hay. Sí, los hay y se los traga perfectamente. Incluso el PSD, ¿no? Si el PSD lo estás modificando y lo vas importando, conforme vas guardando en Photoshop, los cambios ya te los importa directamente luego ya. Pero hay que darle. A mí. Tenéis que. Sí, a veces sí, pero no es siempre automático. Tenéis que pinchar con botón derecho encima del archivo PSD y le tenéis que dar a recargar, en efecto. Porque si no, no funciona del todo bien. Bien. Vale, sí que nos pregunta Alejandro si lo pega como vectores, tal cual, no como imagen. Sí, como vector. Y se pega encima de la P, de la posición, básicamente. Vale, pues nada, chicos. Hasta aquí la clase de hoy de Sami, de After Effects. Mañana tenemos el proyecto de titulares de televisión. Trabajo multitud de capas, animaciones predeterminadas de texto, profundización en fotogramas clave, simultáneo en fotogramas de transición, etc., precomposición. Así que, por mí nada más. Gracias a todos por asistir. Mañana mismo sitio, misma hora. Y nada,
gracias a mí. Nada, Nos gracias. vemos, nos vemos por aquí mañana. Vale, pues nos vemos. Venga, un saludo a todos. Venga, Hasta hasta luego. mañana.